Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quería era agradecer pues, a mi compañera Marta, neuropediatra aquí de Albacete, que haya contado conmigo para hablar de altas capacidades intelectuales, que es un tema que me gusta mucho desde hace muchos años, y a la asociación por montar una jornada que me parece muy importante, ¿no? Y a la vez un poco preocupante, porque el hecho de que haya un neuropediatra para hablar de algo que realmente no es una patología, pues nos debe hacer reflexionar, ¿no?, sobre que realmente pues tenemos un problema, ¿no?, porque una serie de niños que no tienen ningún problema neurológico, pues al final acaban en nuestras consultas o no tienen un desarrollo desde el punto de vista académico o desde el punto de vista emocional, pues adecuado, ¿no?, a como debiera, ¿no? Entonces, bueno, era difícil un poco enfocar la ponencia, porque creo que la mayoría sois familias, aunque a la vez hay educadores, hay médicos. Entonces voy a intentar dar como una visión un poco general de lo que son las altas capacidades, pues para que tengáis así pues una visión y que cada uno pues pueda interpretar lo que buenamente pueda, ¿no? Entonces, lo primero que os quería hablar es qué es la inteligencia, ¿no? Porque tradicionalmente hemos tenido siempre como una visión completamente pues única de la inteligencia y bastante antigua, ¿no?, relacionando lo que es la capacidad intelectual como un valor puramente cuantitativo, ¿no?, relacionado con una cifra en un cociente intelectual que al final pues no es representativo de lo que a día de hoy consideramos como... A ver, esto va... Espera, que se ha ido. Pues eso, que tradicionalmente pues se ha considerado la alta capacidad, la inteligencia, perdón, como una medida puramente pues estandarizada, fruto de un resultado cuantitativo del cociente intelectual, ¿no? Pero cada vez pues tenemos más claro que que lo que es la inteligencia no solamente es aquello que depende del aprendizaje y que se plasma, por así decirlo, en un test de inteligencia, ¿no?, sino que hay una serie de variables que van a jugar un papel muy importante, tanto o más que ese nivel puramente cognitivo, ¿no? Y entonces a esa inteligencia que tiene un niño debemos añadirle diversos aspectos, como es la emoción, como es la imaginación, como son los intereses que tiene, como es la motivación y un aspecto súper importante que es la sensibilidad, ¿no? Y que todo eso lo veis reflejado si tenéis hijos con altas capacidades y que veis que muchas veces juega un papel más importante que lo que es propiamente su nivel cognitivo, ¿no? Entonces, claramente el concepto de la inteligencia pues ha cambiado mucho, ¿no? Y debemos de verla de una manera muy diferente a como se veía tradicionalmente, porque es un proceso que es completamente dinámico, es decir, de nada sirve que tú tengas un potencial cognitivo X determinado genéticamente por tu familia, etcétera, si eso no se cultiva, ¿no? Porque al final lo que es cristalizar determinados aprendizajes o determinados procesos cognitivos va a depender de una serie de experiencias y de un contexto psicosocial en el que nosotros pues nos desarrollemos, ¿no? Y además tampoco existe una definición propia de la inteligencia como algo único, es decir, no debemos de ver la inteligencia como algo puramente relacionado con el aprendizaje, porque cada vez es más claro que hay muchos niños inteligentes que a lo mejor pues su inteligencia no se plasma en lo que es puramente académico, pero son brillantes para otras tareas, ¿no?, como puedan ser las tareas psicomotrices, o como puedan ser las tareas musicales, o como puedan ser cosas creativas, o las relaciones interpersonales. Es decir, la inteligencia, al final, lo que cada uno quiere que una persona sea en el futuro es independiente y autónomo, ¿no? Y todo el mundo pues tiene algo positivo, es decir, no debemos de preguntarnos cuánto es de inteligente, sino cómo es de inteligente, ¿no? Entonces aquí el secreto es ser capaces de encontrar aquello para lo que una persona sirve y para lo que su inteligencia le va a permitir ser autónomo y feliz en la vida, ¿no? Entonces es muy importante que lo veamos como algo que debemos de contextualizar en un sitio en el que el niño se desarrolla y como algo moldeable, ¿no?, porque al final todo requiere de un entrenamiento. Entonces, si veis este gráfico, podéis observar cómo sobre una base genética, que evidentemente tenemos que tenerla, ¿no?, porque si no hay mata, pues no hay patata, eso es evidente, es decir, tú tienes que tener una base que te predisponga a tenerlo, pues va a haber una serie de fuerzas, tanto endógenas como exógenas, que van a modular el desarrollo de esa capacidad intelectual. Entonces, claro, todo eso va a depender pues del entorno en el que tú te desarrolles, de los recursos que tengas para que se pueda desarrollar todo tu potencial. A lo mejor tú eres súper bueno para tocar el acordeón, pero si el acordeón vale mucho y tu padre no te lo compra, pues no lo vas a saber nunca, porque nunca vas a practicar, ¿no? Entonces va a depender de los recursos que tú tengas, va a depender de que tengas un mentor, ¿no?, alguien que se dé cuenta de que tú eres válido para hacer algo y explote esa capacidad para que tú te desarrolles todo tu talento en la materia que sea, ¿no? Y de que te den una oportunidad, ¿no?, porque si tú tienes algo para lo que eres muy bueno,
lo desarrollas pero nunca tienes la oportunidad de poder ejercerlo, pues nunca te vas a desarrollar de esa manera. Y a su vez todo esto va a estar modulado por una serie de factores internos, es decir, al final tú tienes que tener una uniformidad en lo que es tu desarrollo, no solamente intelectual, sino también desde el punto de vista emocional. Van a ir unidos y veréis que en la charla, para mí, al final lo más importante es tu desarrollo desde el punto de vista emocional, porque si tienes una buena integración en ese aspecto, es mucho más probable que te desarrolles desde el punto de vista intelectual y llegues a cotas pues mucho más altas, ¿no? Entonces, al final, el ser humano es un ser social y nunca está pues más enfermo el que tiene una enfermedad, sino el que está solo. Es decir, nosotros necesitamos desarrollarnos en un contexto social y si psicosocialmente estás bien, seguramente todo se desarrolle mejor. Evidentemente va a depender también de tus características, de tu temperamento, de tu personalidad, de tus competencias psicosociales y de luego todos esos procesos neurocognitivos que modulan el que tus aprendizajes se cristalicen y den fruto a algo que te dé una capacidad determinada para que tú te desarrolles bien, ¿no? Y que van a ser todas esas funciones superiores que nosotros pues valoramos en la consulta o los neuropsicólogos plasman en test estandarizados, ¿no? Lo que es la capacidad de atención, de función ejecutiva, y todas estas cosas que veis en los test y que evidentemente son importantes pero no son definitivas para hacer un diagnóstico de alta capacidad en absoluto, ¿no? Entonces, al final, esto es bastante viejo, quiero decirlo, estamos hablando en el siglo XXI, en el 2023, pero el tema de que existen distintos tipos de inteligencia se habla desde hace más de 40 años y existen distintos tipos de teorías, cada uno lo puede plasmar de una manera diferente, ¿no? Las más clásicas pues van a ser la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que son del año 1983 y que, como veis, pues va a plasmar la inteligencia en distintas competencias diferentes, y otra que puede ser un poquito más sencilla y a la vez un poco más de la calle, que es más fácilmente entendible, que es aquella que plasma la inteligencia en tres categorías fundamentales. Aquella inteligencia que es analítica, que es la que se va a relacionar generalmente con tus aprendizajes y que probablemente, si la tienes bien desarrollada, pues te va a augurar un buen pronóstico desde el punto de vista académico y que es fácilmente cuantificable a través del cociente intelectual. Pero luego vas a tener otras dos que no tienen absolutamente nada que ver con un CI. Luego ya el primer aspecto de hacer un diagnóstico de alta capacidad a partir de un CI es totalmente obsoleto, porque vamos a tener lo que es una inteligencia creativa y una inteligencia práctica, que es la de la calle, ¿no? Esa persona que tú ves que es muy viva y que sabes que tiene una habilidad buenísima para determinadas cosas, aunque el pobre en el cole pues no sea muy ducho, ¿no?, para hacer las tareas, ¿no? Entonces, como veis, la inteligencia es algo muy variable y no existe una definición única para poder establecerla, ¿vale? Por lo tanto, me vuelvo a reiterar, la pregunta no es si una persona es o no inteligente, sino cómo es de inteligente, es decir, qué es lo bueno que tiene, qué es lo que deberíamos nosotros de ver. Y por tanto, tener en cuenta el gráfico anterior el aspecto de lo que es dinámico, ¿no? Y qué es lo que va a ser la base para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico de un niño con altas capacidades intelectuales, superdotación o cualquiera de los términos que muchas veces utilizamos de forma indistinta, aunque realmente no son lo mismo, ¿no? Entonces tenéis que ver ese camino a la alta capacidad o a la superdotación como un proceso, ¿vale? Un camino que va a requerir un esfuerzo a largo plazo y que va a depender evidentemente de que tú tengas un potencial para tener una alta capacidad intelectual, pero requieres de que alguien lo identifique, es decir, que alguien se dé cuenta de que tú eres bueno para algo y que entonces encuentres a la persona adecuada que sea capaz de guiarte, ya sea tu familia, un maestro, no sé, tu entrenador de fútbol, no sé, el que sea, alguien que sea tu mentor y que te lleve a que tú explotes aquello para lo que eres bueno y finalmente se cristalice en una alta capacidad para lo que sea, ¿vale? Entonces aquí hay que ver que hay una serie de variables psicosociales que van a ser trascendentes para que tú consigas plasmar algo a lo que tú estás predispuesto en un logro extraordinario, ¿vale? Entonces es muy importante cómo te desarrolles. Tampoco existe un modelo que explique cómo se va a alcanzar eso. Hay distintas teorías y seguramente todas ellas tienen parte de explicación. Las más conocidas, ¿no?, pues son estas dos, que es el modelo de los 3 anillos de Renzulli y el modelo de interdependencia triádica de Munk, que es más o menos lo mismo, pero que mete mucho el contexto psicosocial, ¿no? Entonces ellos lo que planteaban es que esa superdotación, entendiéndolo como ese rendimiento positivo en todas las áreas, por así decirlo, de la inteligencia, iban a depender de una alta capacidad intelectual unida a una gran creatividad y una motivación para desarrollarlo. Y el punto de intersección de esos tres aspectos iban a ser los que nos iba a dar al niño con la alta capacidad intelectual, ¿no? Este mismo modelo lo utiliza Monk, pero le mete 3 variables fundamentales, que van a ser la escuela,
sus iguales y la familia, con lo cual son modelos complementarios, probablemente este último, pues mucho más completo que el inicial de Renzulli, y al cual, en mi opinión, habría que añadirle 3 cosas más, es decir, que ese niño o niña tenga una actitud para desarrollar aquello para lo que él es bueno, porque de nada sirve ser muy bueno si tú no le dedicas tiempo, es decir, tienes que practicar y tienes que hacer las cosas, tener una vocación a la cual tú te quieras dedicar y desarrollarla de manera plena, y que alguien, como os decía antes, pues os dé una oportunidad para poderlo conseguir, ¿no? Entonces, como os decía, existen pues distintos conceptos que muchas veces manejamos de forma indistinta, y que en verdad pues me ha costado bastante pues sintetizarlo, porque a veces son pequeños aspectos los que hacen que una cosa cambie a otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos, para intentar hablar con propiedad, de algo que es un don, ¿no?, o que un niño tiene un don para hacer algo, nos referimos a algo que es una habilidad innata, pero que está pendiente de desarrollo. Es decir, tú dices, pues este niño tiene un don para jugar al fútbol, o tiene un don para escribir, o para cantar, o para lo que sea. Realmente es un don, pero como no lo ponga en práctica y no lo desarrolle, nunca se va a cristalizar en lo que llamamos un talento, que sería la evolución del don. En ese camino o en esa progresión que requiere un aprendizaje determinado, llega a consagrarse como algo que es un talento, que podrá ser único en una cosa o un talento múltiple en distintas áreas, ¿vale? Cuando hablamos de alta capacidad intelectual, debe de ser un término que utilicemos para hablar de aquellos niños que tienen una alta capacidad, generalmente en tareas relacionadas con lo académico, pero no en todo lo demás. Cuando tú tienes una alta capacidad en todos los aspectos relacionados con la inteligencia y otros aspectos no intelectuales, hablamos de el superdotado. Y luego aquel que llamamos genio es el que suma todo eso a una gran productividad, es decir, que aparte de serlo, encima es altamente productivo y altamente creativo y lo desarrolla pues a las cotas más extremas, ¿no? Y luego habría un pequeño aspecto que es quizá el que va a ser un poco discordante a lo largo de la ponencia por las cosas que yo os voy a sugerir de la importancia de la detección precoz, que son los niños con precocidad intelectual, es decir, aquellos que inicialmente parecen que tienen una alta capacidad porque tienen un inicio académico como muy explosivo y aprenden mucho más rápido que los demás, pero que a lo largo del desarrollo se van a igualar y van a tener un rendimiento pues más o menos en la media. De forma tradicional, o la que nos obligan las escuelas a tener, ¿no?, para hablar de un niño con una alta capacidad intelectual, es aquellos aspectos que se van a relacionar solamente con lo que es la sobredotación a nivel intelectual, ¿no? Entonces van a ser aquellos que se van a caracterizar por un funcionamiento intelectual que es superior a la media y que se suele plasmar de una manera clara en un test de inteligencia, ¿no?, en el cual pues te piden el punto de corte mítico de los 130 para establecer como una alta capacidad intelectual o no, y que además pues va a asociar una serie de características que lo van a definir, que van a ser aquellos que tienen una mayor madurez para todo lo que son los procesamientos de información, un desarrollo de la capacidad metacognitiva precoz, es decir, aquellas habilidades que te permiten relacionar distintos conceptos para luego ser tú muy eficaz cuando te enfrentes a una tarea, tener una gran capacidad de resolución de problemas, sobre todo en aquellos que no son de solución única, que pueden tener distintas variables y que ellos las ven cuando nosotros no, aquellos que son altamente creativos, precoces y que tienen un talento para algo, ¿vale? Este sería el prototipo de la persona que tiene una sobredotación intelectual. Ahora bien, realmente este no nos interesa porque generalmente el que cumple todos estos criterios generalmente pues va a ir bien y entonces en verdad da igual que tú lo identifiques o no, porque pues mejor para él, pues es superdotado, pues perfecto, va a ir bien en todo, está bien integrado y tiene sus amigos, pues perfecto, pues ya está, pues es que no hay que identificarlo, lógicamente. Entonces el problema viene con el resto. ¿Qué características pueden tener? Pues son muy variables, es decir, aquí todo lo que se trata es de ir viendo aspectos que te permiten identificar a esos niños de una forma prematura, porque como tú lo manejes va a depender que él se desarrolle de una manera adecuada. Entonces van a tener algunas particularidades en su desarrollo. Por ejemplo, pues tú ves que ese chico tiene unas habilidades avanzadas para algo que no es propio de la edad, sobre todo si tienes dos hijos y uno no lo tiene y el otro sí, pues es bastante fácil que tú te des cuenta de que él va por encima en algún área concreta, ¿no? Pero que a su vez le notas una asincronía en el desarrollo, es decir, hay que ver lo listo que es para unas cosas y lo infantil que es para otras, ¿no? Esa dicotomía te lleva a plantearte de que algo puede haber, ¿no? También suelen tener algunas características emocionales que suelen ser llamativas, ¿no? Generalmente, como norma general, ¿vale? No todos y luego pues cada uno tendrá un hijo diferente, pero por regla general el niño con alta capacidad suele estar bien adaptado, pero
tiene algunas áreas de vulnerabilidad que le predispone a tener un riesgo para tener algún tipo de problema, ¿no?, asociado, fundamentalmente condicionado por 4 características fundamentales, que son el perfeccionismo, que es algo muy positivo, salvo cuando es extremo, que les puede penalizar, ¿vale?, a la hora de hacer cosas. El aislamiento que a veces tienen porque no encajan o no se ven reflejados en el ambiente en el que están, o con los amigos con los que están, o en el colegio donde están, o la causa que sea, que le lleva a aislarse para desarrollar lo que a ellos les gusta. Su profunda sensibilidad, todas esas teorías de las hipersensibilidades, ¿no?, de Dabrowski, ¿no?, que contaba que pueden ser de millones de cosas, emocional, cinética, de millones de... son 9 en verdad, de hipersensibilidades que puede condicionar un neurodesarrollo particular y que les puede hacer llamar la atención, y lo explosivos que son a veces, que eso pues puede llevar muchas veces a la consulta a estos niños por una sospecha de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Luego tienen unas particularidades sociales, es que en ocasiones pueden ser solitarios e introvertidos, pueden tener problemas para socializar con otros niños de su edad porque no encajan con ellos, en ocasiones son narcisistas, pueden tener como unos criterios morales o filosóficos demasiado altos, ¿no?, y preocuparse mucho por temas de justicia que les lleva a tener muchos conflictos con los demás. Es decir, son particularidades sociales que también pueden ser un problema y que luego los veremos. A nivel conductual, ¿qué pasa con ellos? Pues que pueden ser desorganizados, inatentos, no todos, porque no hay dos iguales, ¿vale? Pero bueno, son rasgos que te tienen que llamar la atención, ¿no? La desorganización, la inatención, la curiosidad profunda que tienen en algunos temas, muchas veces son muy independientes, son inconformistas, les gusta investigar y profundizar, a veces crean cosas alucinantes con sus juguetes o con sus historias o las cosas que hacen que no te pega, ¿no?, para luego el desarrollo académico que tienen, o a veces tienen un mal control de impulsos, ¿vale? Como son tan listos y hacen cosas así, o les preocupa tanto lo moral, pues plantean conflictos a la autoridad continuamente muchas veces, ¿vale? Y a veces no sabes ni cómo gestionarlo, ¿no?, porque saben más que tú, ¿no? A nivel intelectual, pues a nivel intelectual son capaces de comprender, manejar y relacionar algunas ideas abstractas y complejas que no son propias de la edad que tienen, van a tener una capacidad superior para resolver problemas complejos, tienen habilidad para abstraer, sintetizar, argumentar y preguntar por cosas que no sabes ni responderles con la edad que tienen, ¿no? Tienen una gran curiosidad y una alta memoria. Son muy creativos, muy flexibles en cuanto a las ideas, los pensamientos, en cuanto a la originalidad, en las producciones que hacen, en sus dibujos, en la imaginación que tienen en el juego, muy fantasiosos. Son aspectos como muy típicos del alumno con alta capacidad. A nivel de personalidad, pues lo que os decía antes, perfeccionismo, liderazgo, perseverante, gran sensibilidad, etcétera, y desde el punto de vista de la aptitud académica, pues su aprendizaje temprano, aprenden rápido y fácil, con mucha habilidad metacognitiva, que es como lo más importante para mí en el niño con alta capacidad, ¿no? Facilidad para automatizar destrezas y procedimientos mecánicos, gran capacidad para profundizar y especializarse en cosas que a ellos les gustan, a lo mejor en lo demás pues no sirven, o porque no les motiva, si se pusieran serían más listos que tú seguro. Y estos rasgos son cosas que son muy importantes para identificarlo, pero que también les puede dar cosas productivas y a la vez penalizarles de forma negativa, porque todos estos rasgos de personalidad hacen que a veces pues, se sientan diferentes, ¿no? Y al sentirse diferentes, incluso pueden desarrollar lo que llamamos el efecto Pigmalión negativo, es decir, como ellos quieren encajar, porque al final somos seres sociales, a veces algunos niños como que ocultan su talento para ser adaptados por lo demás, ¿no? Entonces, al final se ven en una situación tan compleja que hace que el niño con alta capacidad pues, pueda tender al aislamiento, a la rebeldía, al acoso escolar, no solo de sufrirlo, sino incluso de hacerlo. Es decir, a veces los alumnos muy talentosos pueden ejercer como un acoso escolar sobre niños menos dotados, ¿vale? Entonces, todo eso hay que vigilarlo. Su sensibilidad, pues es algo muy interesante que les puede aportar mucho, pero también los puede penalizar, porque la hipersensibilidad les puede traer muchos problemas y sobre todo si tienen un síndrome de disincronía, lo que os decía, son capaces de comprender cognitivamente cosas para las que no están preparados emocionalmente. Entonces, yo qué sé, pues se preguntan por la muerte o ven las noticias y ven a niños pasando hambre en el mundo y no lo pueden entender, entonces sufren mucho y eso les puede traer pues muchos problemas desde el punto de vista emocional, generarles estrés, generar apatía y que tengan mucho trastorno de conducta de tipo internalizante, tipo ansiedad, depresión, etcétera, que es por lo que nos va a llegar después a las consultas, ¿no? Y su perfeccionismo, pues está muy bien si eres perfeccionista porque vas a hacer mejor las cosas, pero a veces el tener un perfeccionismo extremo te puede penalizar, sobre todo si el resto espera de ti algo muy productivo, porque el hecho de tener ese miedo a fracasar y hacerlo todo tan bien puede llevar a que ellos se inhiban y no hagan algo que seguramente lo hagan súper bien, pero
por miedo a no hacerlo tan bien como todos esperan, o como él mismo espera, pues le lleva a no hacer determinadas tareas, ¿no? Entonces les puede tocar la confianza, les baja la autoestima y a veces les genera mucha autocrítica que puede penalizarles igual desde el punto de vista emocional. ¿Qué es lo que le va a modular? Pues al final lo que os decía, todo ese desarrollo desde el punto de vista emocional y social es el que marca el pronóstico del niño con alta capacidad intelectual. Es decir, vas a tener una serie de reguladores positivos y negativos que van a modular pues esa explosión o ese talento para o sea, ese don para el que tú estás predispuesto, ¿no? Entonces va a ser muy importante su temperamento, las necesidades que el niño tenga y los intereses, es decir, tú te puedes empeñar en que el niño aprenda chino, pero si no le gusta, pues lo vas a amargar y no va a aprender chino. Es decir, a lo mejor al chico le gusta otro tipo de artes plásticas, la danza, el teatro, no lo sé. Entonces hay que ver sus intereses y orientarlo a ello. Hay que ver la tolerancia a la frustración que el niño tiene, su competencia psicosocial, las tomas de decisiones, el manejo del estrés y luego todo ese término de moda que es la resiliencia, ¿no? Es decir, la resiliencia, el ser capaz de adaptarte a todas las cosas que pueden ser negativo para tú estar por encima de eso y que no te afecte, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces el desarrollar una buena resiliencia del ego a veces es fundamental para que todo lo que le pueda pasar desde el punto de vista social, las movidas con los profesores, con los compañeros, con los padres, etcétera, pues les da igual, ¿no? Y al final, pues ellos saquen la cabeza y desarrollen todo eso para lo que están predispuestos, ¿no? Y luego su motivación, la motivación, el esfuerzo, la persistencia, la ética y la responsabilidad son básicos para que ellos se modulen de una forma positiva y desarrollen todo ese potencial para el que están determinados, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de alumnos nos podemos ver? Pues muy variados. Ya os decía que al final el alumno con una alta capacidad que va bien nos da igual, pero no porque nos dé igual el niño, sino porque es que no necesita absolutamente nada. Realmente el que nos interesa son todos aquellos que van a pasar desapercibidos, porque al final la falta de identificación y de hacer un manejo inadecuado es lo que va a condicionar que ese chico pues, pueda tener una determinada patología añadida, ¿no? Entonces, fundamentalmente debemos de estar pendientes de todos aquellos niños que tienen alta capacidad y que por motivos culturales pues, son distintos y pueden pasar como desapercibidos, ¿no? Que muchas veces lo vemos con niños que son a lo mejor inmigrantes, que no dominan el idioma, chinos, árabes, etcétera, que se mudan a España, les meten en un cole, a lo mejor son superdotados, pero pues por motivos culturales o por motivos sociales o tal, pues no desarrollan ese talento y a veces no les identificamos, ¿no? Entonces esos niños es muy importante pensar en ellos. Aquellos que tienen una alta capacidad pero que no es intelectual, es decir, a lo mejor en temas académicos no son muy buenos, pero lo son para otras cosas, también nos preocupan. Por supuesto, el alumno doblemente excepcional, que es el realmente neurológico, porque es aquel que asocia una alta capacidad y alguna patología de neurodesarrollo determinada. Y luego, los niños que tienen una alta capacidad, pero por el motivo que sea, tienen un bajo rendimiento, que luego os explicaré cuáles son las causas, y aquellos que son muy creativos, pero muy desafiantes, ¿no? Y que suelen asociar mucho trastorno de conducta. Entonces, al final, todos estos pueden condicionar tres cosas: un bajo rendimiento a nivel académico, a nivel social y a nivel emocional. Y son este grupo en el que nosotros deberíamos fundamentalmente fijarnos, ¿no? ¿Quién es el alumno doblemente excepcional? Pues el que os decía, aquel que tiene una alta capacidad intelectual, pero además va a asociar algún otro trastorno, sobre todo de neurodesarrollo, ya sea un problema de lenguaje, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, un trastorno del espectro autista, cualquier tipo de trastorno de conducta, ya sea internalizante o externalizante, es decir, aquellos niños que van a ser más impulsivos, desafiantes, etcétera, y que cumplan los criterios de trastorno de conducta, oposicionista, desafiante, negacionista, etcétera, o aquellos que van a tener sintomatología ansioso-depresiva. Pero que mezclan las dos cosas, no es que por no identificar su alta capacidad lo presenten, ¿no? Sino que van a tener ambas cosas. Y aquí tenemos tres escenarios fundamentales, porque este grupo suele pasar desapercibido por tres causas fundamentales y hace que tenga unas consecuencias muy negativas desde el punto de vista social y emocional. El primer grupo son aquellos que tienen una alta capacidad que no es reconocida por la dificultad de aprendizaje, es decir, es un niño que tiene una alta capacidad y una dificultad específica de aprendizaje relacionada, no sé, con la lectoescritura, el cálculo, lo que sea, una dislexia, una discalculia, lo que sea, y que hace que no rinda acorde a su potencial cognitivo. Entonces este niño se va a expresar en forma de una dificultad de aprendizaje generalmente, y es poco probable que, salvo que tú lo busques, encuentres una alta capacidad intelectual. Un segundo grupo, que serían aquellos en los que la alta capacidad intelectual es reconocida, ¿no? Pero
no reconocen sus dificultades de aprendizaje. Entonces estos van a tener un rendimiento muy bajo, pero generalmente se les suele atribuir a la falta de motivación y a la alteración del autoconcepto desde el punto de vista académico. Es decir, sí, son muy listos, pero no ves que tiene ese problema de aprendizaje y entonces todo lo que hace es que como es alta capacidad, pues pasa, y como pasa, pues no estudia, ¿no? Es que a lo mejor tiene otro problema. Entonces aquí lo que no identificamos es su trastorno de aprendizaje. Y luego tendríamos un tercer grupo, que es el niño con alta capacidad y dificultad de aprendizaje, que entre ellas se enmascaran. Es decir, no llega a cumplir criterios estrictos de TDAH porque con su alta capacidad está compensando cognitivamente y no cae a nivel académico, de tal manera que generalmente tú te lo vas a encontrar de adolescente con todo el repertorio de patologías asociadas desde el punto de vista conductual, abuso de sustancias, problemas en la familia, depresión, ansiedad, etcétera, porque claro, tú lo has dejado evolucionar porque no ha caído. Y a su vez, su dificultad de aprendizaje, pues también estaba enmascarando su alta capacidad, con lo cual al final los pobres pues no lo diagnostican, hacen un pobre concepto desde el punto de vista académico, se van a frustrar con ellos mismos, con el colegio, les va a bajar su autoconfianza y por supuesto pues van a fracasar y no van a cursar estudios superiores. ¿Cómo los podemos ver? Pues con distintos perfiles, que son los que generalmente nos van a llegar a los neuropediatras y que tenemos que diagnosticar. El niño con un bajo rendimiento y sobre todo el desafiante y creativo, ¿vale? Niño con bajo rendimiento porque tiene una actitud muy negativa hacia el aprendizaje, se aburre, tiene una atención súper dispersa y todo esto atribuyen sus fracasos a esta falta de motivación, ¿no? Siempre hay excusas, pues el profe me tiene manía, no me han puesto no sé qué, no lo apunté en la agenda, etcétera, ¿no? Además suelen interaccionar mal con sus compañeros y en ocasiones incluso pueden tener trastornos agresivos, ¿no? O lo contrario, ¿no? O inhibirse, ser introvertidos y pasar desapercibidos en clase. Y luego el típico TDAH hiperactivo impulsivo combinado que da ese perfil, ¿no? No digo que sea TDAH, quiero decir que es una alta capacidad, pero que en el ambiente escolar pues podría pasar perfectamente como un TDAH de tipo combinado, ¿vale? Y que al final, pues estos tienen riesgo, como os decía, pues de caer en grupos marginales en la adolescencia porque van a hacer todas las conductas de riesgo habidas y por haber, ¿vale? Entonces, al final es verdad que todo esto se solapa y hay muchas similitudes pues que nos llevan a tener que hacer una distinción, ¿vale? Hay muchas similitudes como van a ser la pobre atención, la poca persistencia para las tareas que ellos consideran irrelevantes, van a empezar muchos proyectos pero no acaban ninguno, plantean conflictos a la autoridad continuamente, ya sean profesores o padres, cuestionan las normas, van a tener dificultades para restringir su deseo de hablar, pueden interrumpir a los demás, van a olvidar las tareas, pierden los trabajos, son desorganizados, es decir, a ti te presentan esto, te lo describe el padre y si tú no investigas más lo diagnosticas de TDAH seguro, independientemente de lo que es la evaluación psicopedagógica. Le pasas unos test conductuales, el que sea, el que cada uno tenga, y seguro que puntúa positivo para TDAH y le pones tratamiento. Pero existen ciertas particularidades que hacen que sean diferentes, ¿vale? Como yo no soy psicólogo, si cometo algún error, igual que con los que sois maestros, pues me perdonáis, que he visto que aquí tiran cuchillos luego. Entonces, ¿qué cositas podemos ver? Bueno, pues desde el punto de vista neuropsicológico van a tener algunas cosas diferentes. A nivel atencional, lógicamente, el niño con TDAH va a tener un problema atencional, porque es que es lógico, si no, no tendría un TDAH. Mientras que el niño con alta capacidad intelectual, su atención va a ser normal, con una particularidad. Y es que va a ser normal su atención si el tema le interesa, si no, pues no va a ser normal, lógicamente. A nivel de función ejecutiva, que es como la madre de todas las funciones cognitivas, porque es la que organiza todo tu cerebro, la que se encarga de inhibir impulsos distractores, focalizar atención, es decir, el ser más eficaz desde el punto de vista cognitivo. Pues esto es algo típico que falla en los niños con TDAH, lógicamente. No es exclusivo de ellos, cualquier patología que curse con alteración neurocognitiva va a tener afectación de función ejecutiva, pero que es muy propio del TDAH, mientras que, sin embargo, en el niño con alta capacidad eso no va a suceder, es justo lo contrario, tienen un perfil de función ejecutiva muy alta y su nivel de ejecución no es impulsiva, sí le motiva, ¿vale? Si le aburre, pues lo hace y se lo quita del medio, aunque lo haga mal, pero si le motiva, su ejecución va a ser lenta porque es perfeccionista y lo va a querer hacer muy bien. El control de impulso del niño con alta capacidad generalmente va a ser bueno si le llevamos bien, mientras que en el TDAH no. No van a requerir tareas de gratificación inmediata, mientras que el TDAH sí. El TDAH tiene que ser todo con algo, si no, no lo hacen.
El razonamiento abstracto del niño con alta capacidad es superior a la media, mientras que en el TDAH pues va a ser normal. Y la inteligencia práctica, es decir, la de la calle, pues en el niño con alta capacidad va a ser muy alto, es decir, son muy hábiles para todo lo que es de la vida cotidiana, mientras que en el niño con TDAH esas habilidades pues van a ser normales y acordes a la media, ¿vale? Entonces estas serían fundamentalmente las principales diferencias, que si tú no las preguntas pues es imposible que te enteres de ello. Entonces, ¿cómo podemos ver qué tienen esas cosas? Pues con algunas pistas, ¿no? Es decir, y tenemos de plantearnos, ¿no?, qué cosas suceden para que él tenga bajo rendimiento, ¿no? ¿Qué es miedo al fracaso? ¿Es un deseo de encajar? ¿Hay un mal ambiente escolar? Lógicamente, si tú estás en un aula donde nadie estudia, todo el mundo pasa y tal, pues aunque seas una alta capacidad, pues no vas a ir bien, ¿no?, porque no te favorece, lógicamente. Si tiene malos hábitos de estudio, también puede pasar. Si hay una doble excepcionalidad, está frustrado, está aburrido, es decir, tú te tienes que plantear una serie de cosas para poder ver cuál es el principal problema y no simplificar y meter todo dentro del TDAH, ¿vale? Porque no es así. ¿Cuáles son las causas fundamentales? Evidentemente multifactorial, no hay una sola causa, es decir, no todo lo hacen mal los profes, no todo lo hace mal el médico, no todo mal lo hace el psicólogo, la familia también participa, los compañeros también participan, es decir, todos tenemos parte de culpa en que el niño no vaya bien. A nivel de familia, pues no va a ir bien si no hay una buena comprensión y si no asumen bien su disincronía. Es decir, si el niño no tiene un desarrollo síncrono entre lo emocional y lo cognitivo, a veces los padres no lo entienden bien y eso lleva a mucha disputa y esa disputa va a hacer que el niño no rinda bien. La exigencia, es decir, como eres muy listo, joder, pues quiero un 10. Ya, pues que a lo mejor no lo saca, ¿y qué pasa? Pues no pasa nada, ¿no? Si las notas no valen hasta el bachillerato, ¿qué más te da que suspenda? Pues ya lo sacará. Y además solo se puede repetir un año. Pues ya ha repetido una vez, pero ya no va a repetir más, no pasa nada. Que aprenda y se divierta, ¿no? Entonces, si tú le apremias mucho, pues el niño no va bien. Su conducta, que a veces es rebelde, es negativista, te plantea conflictos continuos y todos los que tenemos hijos pues perdemos la paciencia, es lógico, pero eso pues no ayuda, la verdad. A nivel de compañeros, el efecto Pigmalión negativo, que ellos se oculten para ser adaptados, como no encajen bien socialmente, mal apaño. Mala relación con los compañeros y el acoso escolar, tanto por sufrirlo como por hacerlo. Su personalidad, la inestabilidad emocional que tienen, son muy hipersensibles y eso a veces les lleva a no encajar, a no hacer las cosas bien, no socializarse bien y hacen un círculo vicioso que hacen que académicamente no rindan. Su falta de confianza, es decir, debemos de intentar conseguir que ellos tengan un buen autoconcepto de sí mismo y desde el punto de vista académico, que eso daría para debatir un montón, porque luego muchas veces cuando lo identifican dicen, venga, pues lo paso de curso o lo meto en un cole solo de altas capacidades, pues no. A veces ellos se ven mejor con lo que llaman el efecto del pez grande que se come a los pequeños, se ven mejor cuando son los más listos, pero hay que llevarles bien, ¿vale? Y luego a veces son muy autocríticos y al final cuando uno es muy autocrítico, muy perfeccionista, pues te puede llevar a que te penalice o a inhibirte incluso para hacerlo y no fallar, ¿vale? Y luego en el cole, ¿qué problemas tenemos? Pues probablemente el más grande es lo que llamamos el síndrome de difusión de identidad. ¿Qué quiere decir ese término tan bonito? Pues es que no se les identifica. Es decir, es un niño con una alta capacidad, no lo identificas, no lo tratas como tal y entonces pues va mal, lógicamente. El desconocimiento del tema, pues es otra lacra que tenemos, porque no interesa. Y luego la carencia del apoyo psicopedagógico. Muchas veces es difícil porque en los coles actuales, pues claro, los profes manejan un montón de alumnos, los servicios de orientación están desbordados y a veces pues no se pueden tomar las medidas acordes a las particularidades de cada niño, porque tampoco es lentejas para todos, hay que darle lo que cada uno necesite y eso realmente, siendo realista, es complicado. Entonces, pues hace que el niño al no recibir esas ayudas, pues no se desarrolle bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestionamos todo esto? Pues habría que gestionarlo como en 4 pasos fundamentales. La primera y la más importante para mí es la identificación precoz. Identificación precoz me refiero incluso a los primeros años de vida, es decir, no cuando ya está el problema académico. Es decir, tú al niño que es muy listo lo ves desde que es pequeño, no te hace falta ser muy espabilado. O sea, quiero decir, en cuanto has visto 4 niños, pues te das cuenta que este está por encima. ¿Será una precocidad académica? Pues no lo sé, pero es más listo que el resto, entonces ya lo estás viendo. Una vez que venga ya el aprendizaje ya es peor. Es decir, hay que verlo en las etapas infantiles. Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Y luego da igual que te pongan una etiqueta o no de alta capacidad. ¿Qué más te da? Si lo importante es que tú gestiones lo que le pasa a ese chico para que no se aburra, no se frustre y esté feliz, que es lo importante al final, ¿no? Entonces hay que verlo pronto, antes de que empiece la lectura, no sé qué tal. Eso es fundamental. Luego la crianza. La crianza de por sí es complicada y en la vida actual más todavía, porque tenemos poco tiempo, mucha demanda, cada vez nos ponemos más con los niños.
Los niños cada vez son menos autónomos, hacemos nosotros las tareas que nos mandan en el cole para ver quién hace la mejor nave espacial del colegio, que parece ridículo, porque se ve que ningún niño ha hecho ese cohete, ¿sabes? Es absurdo, absurdo. Claro, es como ridículo, pero bueno, ahí estamos todos los padres los fines de semana en el chino comprando mierda para hacer un cohete. Pues vale, pues lo hacemos. Entonces, la crianza es complicada, ¿no? La educación que sea adecuada, pues es fundamental, lógicamente, porque, claro, si tú no lo orientas bien, pues el niño no va a ir bien. Y luego, un aspecto que yo encumbro, que es el ajuste psicosocial. Si el niño psicosocialmente no está bien, no va a ir bien en nada más. Pistas clínicas. 7 pistas clínicas que te deben de orientar. Pues tú ves que es un chico muy espabilado, que aprende muy rápido, que tiene habilidades avanzadas para lo que sea, te da igual. Alguna cosa que tú ves que no es normal lo listo que es. Es curioso, es creativo, tiene intereses intensos por algo, pero no de tipo obsesivo y restringido, ¿no? Como sería, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, sino que el tío hay algo que le gusta y él es una máquina en eso, ¿no? Tiene un razonamiento avanzado, está muy motivado, tiene mucho liderazgo. Es decir, son pistas clínicas que te pueden orientar a que ese niño pueda tener una alta capacidad, ¿no? Luego ya tú lo puedes desgranar en todos los síntomas que tú quieras, pues el ser capaz de manejar mucha información, tener una gran memoria, corregir a profesores, incluso a ti que le estás corrigiendo la suma, joder, la haces tú mal. Y el niño se da cuenta, ¿no? O le cuentas una cosa y sabe que es mentira porque lo ha visto en YouTube, ¿no? Pues quiero decir, pues te das cuenta que el niño es muy listo, ¿no? Hace preguntas inusuales, que de hecho no sabemos responder muchas veces, son inconformistas. Es decir, luego ya tú puedes ver una batería de cosas que te van a dar las pistas para ver que ese chico que no le pasa nada, aunque vaya mal en el cole. El chaval, pues es muy inteligente. Entonces es básico verlas antes de que empiece lo académico, ¿vale? Porque luego es más difícil, ¿no? Si ya tú quieres profundizar, pues ya vas viendo todo más purista, ¿no? En plan médico, pues su desarrollo asíncrono en los dominios, el tipo de lenguaje y su razonamiento, que es mucho más alto que los demás, el tipo de conversación que tiene, que se asemeja más a los niños mayores que a los pequeños, su curiosidad insaciable, todo el rato quiere aprender por cosas que le gustan, son intuitivos, son rápidos, tienen gusto por plantear cosas, por juegos raros, por cosas de lógica, es decir, de ver problemas abstractos y resolverlos. Son capaces de comprender conceptos que tú no eres capaz de comprender y de relacionar unos con otros y darte respuestas que te sorprenden. La memoria a largo plazo es brutal, se acuerdan de todo lo que le hayas hecho, o bueno o malo. El talento, la sensibilidad, la capacidad de independencia al hacer cosas autodirigidas siempre, ¿no? Pues son como pistas clínicas que te deben de orientar a la alta capacidad, ¿no? Y luego después, pues ya empiezan a jugar pues distintos aspectos, como que si de repente ha adquirido la lectura de una manera precoz, que tiene una habilidad inusual para las matemáticas, que tiene habilidades claramente avanzadas en algún tema concreto. Luego ya es todo más puramente académico, porque al final es donde más tiempo pasan, ¿no? Es en la escuela, y es donde más te va a llamar la atención, porque a lo mejor tienes a Messi en casa, pero es difícil de ver, ¿no? Porque para todos nosotros nuestro hijo es el mejor en el fútbol, aunque sea un paquete. Pero en lo académico es donde te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a jugar todos esos factores, ¿no? Y luego los debemos de criar bien. Entonces el modelo perfecto, bueno, pues sería aquel en el cual tú te bases en 4 aspectos, ¿no? La comunicación, una crianza democrática, la oportunidad y el darle apoyo y estimulación, ¿vale? Entonces hay que escucharles atentamente, apoyarle en la búsqueda de su camino, asumir ciertos riesgos, pero siempre que sean sensatos, y permitir que se equivoque, porque de la equivocación todo el mundo aprende, explicarle lo que es la superdotación, qué esperas de él, qué puede conseguir, pero de una manera natural. El hacer una crianza democrática, es decir, es la que da el mejor ajuste a los niños, independientemente de que tengan alta capacidad o no. Democrático dentro de como podamos, ¿vale? Hay que brindarles apoyo emocional, hay que vincularles bien, darles su espacio, es decir, hay que intentar debatir con ellos la manera de tomar las decisiones, aunque haya que poner límites, lógicamente, porque eso tiene que ser en todos los niños, pero debemos de debatirlo. Hay que apoyarle y estimularle en sus áreas de interés, siempre que tengamos recursos económicos para hacerlo, porque como le dé por algo caro, pues estás jodido, pero hay que intentarlo. Y luego, pues darle la oportunidad, es decir, si desde el punto de vista de recurso económico te lo puedes permitir, pues si ese chico es muy bueno en eso, pues habrá que intentar pues que lo pueda hacer, ¿no? Todo esto pues es un camino difícil, porque es verdad que criar a un niño hoy en día es muy complicado, ¿vale? Los niños de la generación Z esta de 2010 en adelante, de la T, perdón, pues son muy inmediatos, todo gratificación inmediata, pantalla, tal, todo para allá, no se aburren, tiene todo el puto día un plan. Y dices tú, joder, pues quédate en casa jugando, ¿no? Pues no, tiene que ser todo plan, estar. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil.
Pero debemos de intentarlo, ¿no? Intentar criarles bien y tener en cuenta que cada niño pues tiene su propia personalidad, su propio temperamento, sus intereses, sus habilidades, su estilo de aprendizaje, es decir, que tiene algunas particularidades que tú debes de ver para intentar llevarlo pues mejor, ¿no? E intentar buscar un equilibrio entre lo que es el desarrollo intelectual y el desarrollo emocional, que probablemente es lo más difícil, porque es esa dicotomía entre resiliencia psicosocial y vulnerabilidad emocional. Son muy listos, tienen una proyección brutal, pero son muy vulnerables, entonces al final pues es muy difícil de gestionar, ¿vale? Su autocontrol, la evitación de los problemas, los sentimientos positivos, todo esto pues puede perjudicar para que tengan ese desarrollo asincrónico que decíamos, esa hipersensibilidad, esa intensidad emocional que a veces nos saca de quicio y ese perfeccionismo extremo que les puede penalizar más que favorecer, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ajustan mejor? Pues siempre que haya respeto familiar, eso para todos los niños, ya no solamente en niños con alta capacidad. Intentar que desarrollen un autoconcepto positivo, eso es básico, ¿vale? No solo académico, sino en la vida en general. La relación con niños iguales, no solo con niños con altas capacidades, que también, es decir, se tienen que desarrollar con niños de su entorno y a lo mejor luego en determinadas circunstancias con niños con los que compartan ciertas habilidades, ¿vale? Pero muchas veces el solamente ponerles con niños con alta capacidad pues no es lo mejor, por lo que os decía del efecto del pez grande contra el pez pequeño, es decir, tú eres la leche pero te meten en uno donde hay otros más que tú, entonces al final te vienes abajo y ves que no eres tan listo y te puede ser algo negativo. Entonces tus contactos esporádicos con niños también con una dotación alta, pero también con tus iguales de la vida cotidiana, que es muy importante, que es la mayoría, ¿vale? Y conectarles con un aprendizaje adecuado. Es decir, en cualquier niño del mundo, independientemente de su nivel cognitivo, el hacer una experiencia de aprendizaje apropiada va a ser garantía de éxito dentro de sus posibilidades, lógicamente, porque no todos pueden llegar a lo mismo. En el caso del niño con alta capacidad, pues tenemos que intentar hacer un estilo de aprendizaje apropiado en el que el niño consigas engancharle para que pueda desarrollar todo su funcionamiento cognitivo, ¿vale? Que va a ser superior a la media. Intentar que tenga un pensamiento divergente y creativo, que tenga un buen desarrollo social y emocional dentro de su propio estilo, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, de forma global, cuando tú manejas estos niños en el cole, debemos de saber que no son homogéneos. No hay dos iguales, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, a priori lo ideal es que estén en centros ordinarios, con distintos apoyos y con distinta flexibilización curricular que les permita pues, desarrollarse como el resto y poder crecer en para lo que ellos son buenos, ¿no? Entonces hay que presentarles contenidos variados, hacer actividades de carácter interdisciplinar, hacer una organización flexible de la enseñanza y luego tomar o no pues determinadas medidas educativas que dependerá un poco de las particularidades del niño y en las cuales no me voy a meter para que no me den caña luego. Lo que sí que hacemos es intentar educar sus talentos, ¿vale? Elaborar unas concreciones curriculares que sean flexibles y que permitan pues, que cada niño tenga su ritmo y sus preferencias dentro de lo posible en un aula actual con 20 alumnos y dentro de que sea factible para los profesores. Implantar metodologías activas y cooperativas que faciliten la investigación, la interacción y el trabajo autónomo. Ofrecerle desafíos intelectuales y creativos en todos los ámbitos de la inteligencia y desmitificar todo lo que son las cosas asociadas a las altas capacidades. Es decir, como es muy listo, debe rendir más, tiene que comportarse como un adulto, son buenos en todo, no necesitan ayuda, pues eso no es real, ¿no? Entonces hay que desmitificar eso para poderles dar cobertura. Y luego organizar grupos de enriquecimiento pues para poder profundizar, investigar y trabajar desde una perspectiva emocional todas sus áreas de interés. Debemos de diseñar actividades complementarias acordes, yo qué sé, pues meterles en robótica, hacer talleres de fotografía, de matemáticas, dependiendo un poco de su perfil, pues intentaremos seleccionar una actividad dentro del cole en la que pueda compartir con otros niños de su edad, relacionarse con ellos y a la vez pues disfrutar. Ofrecerle opciones en los recreos, en tiempo libre, con cosas que puedan adaptarse un poco a sus intereses. Darle una opción a juegos de estrategia, de planificación, de diseño digital, yo que sé, que colabore con los profes para hacer un ambiente mejor para todos los alumnos que se pueden beneficiar de ese manejo en el niño con alta capacidad. Es decir, si tú haces un buen enriquecimiento en el aula, no solo aprende el niño con alta capacidad, sino el resto también se va a beneficiar. Ofrecer posibilidades al alumnado para colaborar en el centro y luego acompañarle y guiarle siempre para que esté bien integrado. Debemos de hacerles saber que
todo lo que el niño vale, ¿vale? O sea, es muy importante el refuerzo positivo. Hay que ofrecerle tareas en las que él pueda mostrar lo bueno que es, ¿vale? También es importante, no solo darle caña, no, hay que darle cosas en las que él muestre su habilidad y toda su capacidad, porque eso le va a dar un sentimiento positivo. Hay que trabajar siempre la gestión emocional, el sentido de pertenencia y el manejo de sus pensamientos. Trabajar el autoconcepto global, no solamente definir su alta capacidad por una cosa meramente cuantitativa como es un cociente intelectual. Si lo necesita, pues habrá que darle espacios para su regulación emocional, un espacio donde pueda relajarse, concentrarse, hacer lo que a él le gusta de una manera calmada y recordar que es un niño, ¿vale? Al final es un niño y parece de perogrullo, pero es básico, es decir, a él le va a gustar las mismas cosas que a los demás y si de repente los niños montan un pollo en clase y hacen una trastada, pues a él también le gusta, pero no porque sea alta capacidad, sino porque es un niño, entonces eso también hay que respetarlo, ¿vale? Así que un poco concluyendo, para no hacer la charla muy larga, pues yo creo que las ideas que debemos de llevarnos a casa, pues es que los niños con altas capacidades son muy heterogéneos porque la inteligencia es muy heterogénea y no hay ninguna definición estandarizada para establecer lo que es la inteligencia en sí, es súper variado. Entonces es tan heterogéneo que ningún niño va a ser igual que el otro. Todos estos niños tienen unas necesidades educativas especiales asociadas a su alta capacidad que deberíamos de individualizar para que se desarrollen bien. Lo más importante es su identificación precoz. Si no lo identificas pronto, va a ir mal. Como esperes a primaria, mal asunto. Sería interesante el tener evaluaciones neuropsicológicas, porque aunque no sea un dato puramente cuantitativo, sí te permite ver un poco el perfil cognitivo que tiene y sobre todo descartar al alumno doblemente excepcional, porque pueden tener las dos cosas. Entonces la evaluación neuropsicológica es muy importante. Una vez que tú ves bien el conjunto de ese niño, intentar hacer una medida educativa adaptada a su particularidad. Concienciar a todos los profesionales que están implicados en el tratamiento de estos niños, pediatras, neuropediatras, profesores, orientadores, padres, etcétera, pues para que mejore un poco el paradigma o el panorama, mejor dicho, que tenemos hoy en día con estos niños, ¿no? Que hay poca identificación y no van a buen puerto. Saber que no existe una forma única, es decir, no, pues yo pongo en mi cole un programa y este para todos, pues no, eso tampoco funciona, no hay una forma única, cada niño es diferente y hay que intentar adaptarlo dentro de que sea posible. Todo lo que es el enriquecimiento, la aceleración, el agrupamiento, debe de contemplarse como algo que puede ser complementario y no excluyente. Le hago esto, pero no le hago lo otro, ¿no? Pues depende del niño, a lo mejor lo puedes combinar y no pasa nada, dejar dentro del mismo aula con cierta flexibilización en determinadas tareas, ¿vale? Y luego, todo va a depender de sus características, lógicamente, pero también pues, del centro educativo en el que esté, de los recursos que tengan, de la presión, es decir, hay que ser también pues flexibles con los maestros, con los orientadores, con los coles, porque todos queremos lo máximo para nuestros hijos, pero bueno, hay que ser realistas y hacer una buena optimización de los recursos. Eso es muy importante. Debemos de proporcionarles un entorno que fomente su bienestar, no solo a nivel intelectual, sino emocional. Recordad que para mí eso es lo más importante, que el niño emocionalmente esté bien y socialmente esté también bien ajustado. Reconocer sus fortalezas y también sus dificultades, muy importante, ¿vale? Porque tenemos que ver que hay niños que pueden pasar desapercibidos por distintos problemas, ¿vale? Que no serán nunca identificados y que irán mal, ¿vale? Hay que brindarles experiencias educativas positivas, desafiantes, un ambiente intelectual enriquecedor y luego involucrar a las familias de manera significativa porque al final sois los que más tiempo pasáis con él y los que más podéis ayudar en el cole. Y esto es todo lo que quería contaros. Gracias. No me he pasado, ¿no? Está bien. No me he pasado. Ay, me ha gustado. Voy a darte una cosita. Bueno, desde la asociación queremos entregar este Muchas gracias. detallito. Y no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿Lo has dejado muy claro? Pues mejor. Allí, perdón. Hola. Mira, me ha encantado tu exposición. Gracias. Quería hacer una pregunta. Has comentado en algún momento que hablabas de la precocidad intelectual y comentabas que a veces esa precocidad intelectual se puede normalizar. ¿Tienes un porcentaje de las veces que puede ocurrir eso? ¿Tienes la experiencia? Si es una precocidad
académica se iguala siempre porque no es un superdotado, es simplemente un niño que es precoz. A lo mejor tiene un padre que es muy pesado, está todo el día enseñándole los números, no sé qué, y va por encima de los demás y lo adquiere muy bien, pero luego pues se iguala al resto porque no tiene una alta capacidad intelectual, simplemente está trabajado, ¿sabes? O sea, hay que trabajarlo igualmente, esa precocidad hay que trabajarla, no hay que dejarla sin atender. yo creo que esa precocidad, si es forzada, no debería de trabajarse, habría que dejar al niño en paz. Claro, o sea, yo veo muchas veces que los padres somos muy exigentes con los niños y le estás pretendiendo que el niño sepa leer, escribir súper temprano, y yo creo que eso perjudica al niño porque se aburre en el colegio. O sea, yo en eso estoy en desacuerdo. Y luego hay algunos que de repente son la leche, lo aprenden muy rápido, pero ya está. Simplemente han ido un poco por delante, igual que puedes tener un niño que de repente desarrolla el lenguaje de una manera brutal y con 2 años habla como si tuviera 4, pero ya está. Parecía muy listo y es estupendo, pero es de la media. ¿Sabes? Es distinto en la precocidad, se iguala siempre, no es un porcentaje, son todos, porque entonces si no sería una alta capacidad. Es distinto, es una entidad diferente, por eso le ponía en la esquina. Gracias. Nada. En la transparencia has indicado un rasgo de personalidad de los niños que a mí me ha dejado muy confundida, porque indicas que podrían ser narcisistas, y lo has puesto entre comillas, pero yo entendía que el narcisismo es totalmente incompatible con la empatía, y lo que suelen tener estos niños con su alta intensidad, lo emocionales que son y tal, suelen ser muy empáticos. Entonces me he quedado como muy... Pero no todos, hay narcisistas también. ¿Sabes? Pero nada como despectivo, pero que hay algunos que son narcisistas y saben que son la leche y ya está, y aquí estoy yo. No tiene nada que ver la empatía con el narcisismo. Tú puedes ser un narciso y que te quieras un montón y ser la leche, y luego soy súper empático con el resto de mis compañeros, pero a la vez sé que soy la leche. ¿Sabes? No sé. No es incompatible. O sea, en medicina como en el amor, ni nunca ni siempre. O sea, puede aparecer todo. ¿Sabes? O sea, esto puede cualquier cosa. O sea, que estamos hablando a lo mejor de un autoconcepto muy elevado, un amor propio muy grande. Hacia sí mismos, algunos tienen un ego y un autoconcepto brutal y saben que son la leche. Y de hecho son desafiantes a veces con el profe porque les ha planteado no sé qué y han visto la solución alternativa, o el profe lo ha hecho mal y se lo sueltan, ¿sabes? Y se ríen y se lo dicen al de al lado y tal. Es verdad. No. Hola, buenos días, Adrián. Bueno, ante todo decirte que me ha encantado, como nos has puesto, mucha información, eso sí, pero me ha encantado. Y bueno, yo tengo una niña con altas capacidades que tiene esa disincronía entre la parte cognitiva y emocional. Y realmente ahora mismo estoy muy preocupada por la parte emocional, sinceramente. Entonces, hay situaciones que me chirrían un poco, como que ella en clase se comporta como una niña ejemplar, con altas capacidades, pero en casa veo esa conducta, podemos llamarle TDAH, que no sé si puede ser compatible, si puede ser diagnosticado siendo en un sitio como en clase normal y en casa pues con esta sintomatología. Pues mira, cuando uno tiene un problema, lo tiene en todos los ámbitos de la vida. Es decir, si solamente es en un ambiente en el que se comporta así, pues hay que reflexionar por qué. Yo ya en la educación de cada familia no me puedo meter, pero, o sea, no lo sé por qué, pero por confianza, por falta de límites, por yo que no lo sé por qué, pero si tú tienes un problema, lo tienes en todos los ámbitos de la vida. Tú eres movido y estás movido en casa, en clase, en el cine, donde vayas. Eres desafiante en el parque, en casa, en tal, ¿sabes? Eso, cuando uno tiene un trastorno, se extrapola a todos los ámbitos de la vida. Si tú lo tienes en un solo sitio, no tienes ningún problema. Hay que ver el por qué le pasa eso. Es como si tú en casa estás súper bien y en el cole te dicen que el niño tiene una falta de atención o que no tal, pues a lo mejor el problema está en el cole. No sé si es por acoso escolar, porque el profe es un paquete, porque él se lleva mal con un compañero, porque no lo sé, y habrá millones de cosas que le pasarán. ¿Sabes? No sé, pero tú cuando tienes un problema lo tienes en todos los ámbitos de la vida. De acuerdo. Luego hay otra cuestión que no sé si pertenece a la parte de tu profesión como neuropediatra, es que mi hija se comporta, para regularse necesita hacer alfabeamiento, necesita... Estereotipias. Sí, no sé, no me acordaba cómo se llamaba. Y lo hace más en casa, realmente.
Claro. Pero esto es algo que yo veo que le ayuda, de hecho ella lo identifica y nos dice, a ver, dejadme que estoy pensando, que yo Claro. necesito esto. Pero no sé si esto se regula, si es bueno tratarlo, si no. No, eso es una maniobra de autorregulación de la niña. Es decir, ella lo hace porque le regula a ella. Entonces la tienes que dejar tranquila. O sea, si esa estereotipia no le impide nada funcionalmente y lo hace en casa porque seguramente si la conducta no es socialmente bien vista, si es lista, pues dice, joder, se van a meter conmigo por hacer esto, pues lo hace donde no la ven. Muchas gracias. Nada. Hola, gracias. Lo primero, creo que nos has ayudado a entender muchas cosas de manera organizada y eso es siempre de agradecer. Y luego preguntarte por dos frases por el ámbito, relacionadas con el ámbito escolar, muy sencillas, pero que a las familias y a las aulas creo que supone un reto. Y es la primera, yo no quiero hacer nada diferente a mis compañeros y yo no quiero llamar la atención. Son dos frases que a priori son muy simples, pero que en esos dos ámbitos... Pues, Y yo lo entiendo. hay muchos retos. Claro, yo creo que eso es normal, pero eso le pasa a todos, incluso al del TDAH. Hay uno que es TDAH y tal y no quiere que le hagan las medidas de adaptación no significativa, de darle más tiempo y tal, porque quiere ser igual que los demás. Pero eso es lógico del ser humano. Ahora tú tienes que ver si es que las necesita o no. Si no las necesita, pues ¿para qué le van a hacer nada? Todo esto es si tú tienes un problema, ¿sabes? Al final, cuando uno tiene un problema, pues lo tiene que asumir y enfrentarse a él. Y si tú tienes un problema que hace que necesites que te hagan tal ayuda, pues no quieres sentirte diferente a los demás ya, pero tendrás que estar bien. Es que es así, ¿sabes? Hay que afrontar tus cosas, en general, en cualquier patología o en cualquier alta capacidad o en cualquier cosa. Entonces, tú tienes que ver el pro y el contra de lo que le pueda dar de beneficio o de no beneficio. Si a él, el que tú le hagas algo diferente a los demás no le va a cambiar, pues ¿para qué se lo haces? Claro, si a él no le gusta, pues no se lo hagas. Pero si le va a dar algo positivo, pues a lo mejor se lo tienes que hacer aunque no le guste. ¿Sabes? Pero luego hay que individualizar cada familia, cada niño, cada cole. Es que esto no hay normas iguales para todos. Tú tienes que ver un poco cómo es tu chico y ya está. No sé si te he respondido, pero es así muy ambiguo, muy abierto. La respuesta sí, Claro, es que es muy abierta, claro. luego lo difícil es aplicarlo. Claro, claro. Pero luego eso, cada uno en su casa, ¿no? Hace lo que puede. Buenas. Nada, yo darte las gracias también porque me ha encantado también la exposición y la manera de hacerlo, pues no sé, a mí me ha resultado muy cómoda. Te quería preguntar, hasta tu opinión de hasta qué punto la atención a la parte intelectual que necesitan estos niños conlleva una mejora en la parte emocional. ¿Cómo lo ves relacionado? Pues a veces lo veo totalmente independiente. O sea, lógicamente al final se solapan. Porque todo, o sea, el neurodesarrollo, tú ten en cuenta que el cerebro no está compartimentalizado, ¿sabes? Y hay una cosa que es la cognición social de la que no he hablado, que también es súper importante, pero es muy difícil de comprender. Entonces, al final, lógicamente, todos son como cascadas de desarrollo. Es decir, que tú hagas un lenguaje mejor, hace mejor tu atención, a su vez no sé qué, a su vez su integración, todo participa en el desarrollo. Pero realmente el hecho de que tú a nivel cognitivo estés súper espabilado en una cosa no tiene que implicar que luego a nivel social estés bien. Es decir, a lo mejor tú estás feliz porque haces todo lo que te gusta y porque te desarrollan mucho en lo que a ti te va bien y en el cole y en la música o en la robótica o en programación o lo que sea, pero socialmente tú no encajas. Y no encajas y eso, por mucho que uno quiera, al final, por regla general, salvo que tengas algún otro trastorno del neurodesarrollo relacionado con el tema social, eso a todos nos afecta porque todos queremos ser igual que los demás y que te inviten al cumpleaños y que juegues con los demás y... ¿Sabes? Entonces yo creo que van independientes, dentro de que todo va al unísono. Pero para mí lo más importante es que tú hagas un buen ajuste social. El niño que social, emocionalmente está bien, va a ir bien en todo lo demás. Porque el cole no importa. El niño que tiene una alta capacidad va a ir bien después, haciendo lo que quiera. Porque tiene esa capacidad y será bueno para la empresa, para el dibujo, para la música, para lo que sea. ¿Sabes? El cole da igual, es una mera cosa en la que hay que decirles que lo importante es aprender, no sacar buenas notas. Entonces tú, el cerebro aprende con emociones, si no, no aprende. A ti te meten una cosa para que tú te la estudies de papagayo y no vas a aprender en la vida y le vas a coger asco a eso,
¿sabes? Entonces, luego ya el niño ya aprenderá, tienes que dejarlo tranquilo, pero el ajuste social es fundamental. Si ese niño ha pasado una infancia horrible, pues ya está frustrado, ya no cree en sí mismo y no va a ir bien. Igual que si por desgracia caes en un ambiente socioeconómico o sociocultural bajo, pues tienes mucha menos probabilidad de que vayas bien y entonces pues serás el mecánico más listo del mundo o el no sé qué, pero a lo mejor él quería ser otra cosa, quiero decir, y no fue porque no tuvo esa oportunidad o porque nadie le identificó o nadie le guió. Pero ese va a ser autónomo seguro, ese con alta capacidad va a ser autónomo seguro en lo que sea. Mecánico, electricista, empresario, chef, lo que sea. O en influencer, o vete tú a saber, pero va a ser autónomo seguro. Pero tienes que estar bien emocionalmente, ¿entiendes? El cole da igual. Ahora, entonces lo que estás diciendo ahora mismo que un adolescente llegue con muy bajo rendimiento, pero muy bajo, o sea, llega al instituto, llega tal, hay un rayo de esperanza. Lo hay siempre. Hay un rayo de esperanza, depende de tu rayo de esperanza. Si tu rayo de esperanza es que curse estudios superiores, a lo mejor no. Pero de que sea autónomo, sí. O sea, yo tengo pacientes, pacientes, pues los he visto en consulta que estaban fatal. Digo, me va a caer una hostia. Yo tengo alguno que ha venido a la consulta con sobre todo el superdotado profundo, ¿sabes? CIs por encima de 160, ¿no? Y pues, por ejemplo, esa niña, o sea, acabó la ESO y ya. Pero era Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Radio y está en Corea pintando manga, ¿sabes? Pero no estudió nada. Entonces, si tu diana es que curse estudios superiores, pues a lo mejor te frustras tú, ¿sabes? Pero no el niño. O sea, el niño va a sacar la cabeza, salvo que asocie tal patología psiquiátrica, pues que caiga en grupo marginal, en trastorno por abuso de sustancias, yo que sé, haga una conducta sexual de riesgo y tenga un hijo con 16 años, yo que sé. Luego ya va problema psicosocial, que eso se ve, eso puede pasar, ¿sabes? Y en dobles excepcionales lo vemos y se destruyen los pueblos de la vida, o empieza a fumar hachís muy temprano y hace un problema de tipo neurológico, psiquiátrico, eso también lo vemos. No todo es tan bonito, ¿sabes? Por eso digo que lo importante es lo social, y hay que dejar al chaval que aprenda porque le guste. Eso es difícil, porque al final todos nos comparamos, ¿sabes? Si queremos que el niño esté en el cole, todo perfecto. Es difícil de gestionar, pero hay que intentarlo. Pero el que es muy listo luego va a ser autónomo. Al final lo que a ti te interesa en la vida es ser autónomo desde el punto de vista económico, ¿no? Y que se dediquen a algo que esté bien y que no tiene por qué ser abogado o médico, si todo es igual de válido. Lo importante es ser bueno en lo que tú hagas, ¿no? Es mi opinión. Y luego hay que gestionarlo. Yo tengo hijas y a veces me cuesta y me cabreo, ¿eh? Pero, ¿sabes? Pero no sé, pues lo llevas como puedes. Y suspende, pues mala suerte. A mí me hace hasta gracia a veces. Pero, ¿sabes? No sé. ¿Sabes? Pues que no le pasa nada, joder, pues ya estudiará. Si al final cuenta eso, o sea, el bachillerato, ¿sabes? Y si no, pues no sé, ya ves lo que puedes hacer.